En octubre del 2024, GMMTV estrenó una serie GL que la comunidad no esperaba que nos golpeara tan fuerte. 12 episodios, una historia de gemelas, amor secreto y pérdida, y dos actrices que crearon una química que dejó a medio mundo sin palabras. Pluto se convirtió en la serie GL más comentada del año, y Nantan Film se convirtió en algo más que un chip. Se convirtieron en el segundo par GL oficial de GMMTV y en una de las duplas más queridas del género. Hoy les cuento quiénes son, de dónde vienen y por qué los Lunars la tienen en un lugar muy especial. Hoy vamos a hablar de una dupla que llegó al GL tailandés y lo cambió de una forma que todavía se está sintiendo. Nantan Thipnari y Phil Ratchanung. Nantan Film y su fandom, los Lunars. Hola mis melones, espero que se encuentren fabulosamente bien porque el día de hoy nos vamos a poner al día con esta dupla espectacular. Mi nombre es Gaby, si aún no me conoces, y sin mucho preámbulo, comencemos. Empecemos por ellas por separado, porque cada una llegó a este punto con su propia historia. Nantan, cuyo nombre completo es, escuchen bien, Thipnari Wirawagnodom. Nació el 1 de julio de 1996 en la provincia de Ayutthaya, Tailandia. Su apodo significa azúcar. Mide 1,69 m. Es actriz, cantante y conductora bajo GMMTV. Es la hermana menor del futbolista profesional tailandés Narubadin Wirawagnodom. Y hay algo que Nantan siempre cuenta sobre su papá. Fue el que la motivó a entrar al mundo del entretenimiento. Un padre estricto en disciplina, pero que siempre apoyó a sus hijos en lo que eligieron. Antes de su debut, Nantan estudió actuación, música y desarrollo de personalidad durante más de un año para prepararse. No llegó a improvisar, llegó lista. Su primer trabajo en televisión no fue como actriz, fue como presentadora en el 2013. Empezó a formar parte del elenco adolescente del programa de variedades Strawberry Crop Cake. Ahí fue donde conoció a Enjoy y a Jun, con quienes forjó una amistad que viene desde esos años, y compartió pantalla también con figuras que hoy son estrellas de GMMTV como Bright Bachirawit. Su debut como actriz llegó en el 2016 con You Prince Be Serious y desde entonces no ha parado. Estudió licenciatura en Bellas Artes, convención en actuación y dirección en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Sirinakarimwirot en Bangkok, donde se graduó en el 2018, y en el 2024 volvió a esa misma facultad para obtener su maestría en artes escénicas, actriz con formación académica seria. Y más allá de actuar, Nantan toca guitarra, batería y también canta. Ha prestado su voz a varios hosts de series de GMMTV, incluyendo Pluto, una artista muy completa. Y hay algo sobre Nantan que la comunidad celebra con mucho orgullo. Es abiertamente queer y pansexual. En el 2020, mientras filmaba Who Are You?, salió del closet en una entrevista. En ese momento el GL tailandés ni siquiera existía como industria. Lo hizo porque quiso y lo pagó con críticas de quienes no estaban listos. En el 2025 fue más específica aún. Declaró que ha tenido relaciones con hombres y con mujeres y que está abierta a otras identidades LGBTQ+. Una de las actrices más abiertas y consistentes en hablar de derechos LGBTQ+ en Tailandia. Phil, cuyo nombre completo es Ratchanung Mahawan, nació el 14 de julio del 2000 en Tailandia, 4 años menor que Nantan, mide 1,64 m. Phil creció como la hija mayor de su familia, junto a su hermana menor. Estudió en la Salle School Bangkok y luego se graduó en medios científicos y médicos en la Universidad de Tecnología del Rey Mong Kok en el 2023. Su carrera era ilustración científica médica, básicamente dibujar órganos humanos con la precisión que exige la ciencia, corazones, pulmones, anatomía completa, con ese mismo nivel de detalle y dedicación que después se paró frente a una cámara. Phil dibuja órganos humanos y actúa en GL y lo hace bien en las dos cosas. Lo que hace especial la historia de Phil es que ella no planeaba estar aquí. Es una introvertida declarada que ama quedarse en casa. Entró a la industria en el 2019 después de ganar el concurso de talentos Go On Girls Star Search de Clean and Clear junto a GMMTV. Y hay algo que quizás no saben de Phil. Canta, toca guitarra y es una excelente bailarina. La misma introvertida que prefiere quedarse en casa, cuando está en escena lo entrega todo. Sobre su orientación, Phil no ha hecho declaraciones públicas sobre su vida personal. Ese espacio es de ella y se respeta.
Namtan Phil no empezó en Pluto, empezó antes. Su primera colaboración fue en Ploy's Yearbook, emitida desde el 8 de abril del 2024, donde Namtan interpretó a Ploy y Phil compartió elenco. La química entre ellos llamó la atención de la comunidad. ¡Ay, el amor! Mucho antes de que hubiera una serie GL de por medio. Ya estaban mirando, ya estaban tomando nota. Y cuando GMMTV anunció Pluto en el evento GMMTV 2024 parte 1, la emoción del fandom ya tenía una base real. No era una nueva pareja para la gente que la seguía, era la confirmación de algo que ya se veía venir. Y lo que define a Namtan Phil desde adentro es algo que Namtan describió perfectamente en una entrevista para Gracia, Singapur. Lo que hace que nuestra química resalte es que compartimos el mismo propósito y metas como actrices. Entendemos por qué hacemos esto y para quién lo hacemos. Creo que los fans pueden sentir esa sinceridad. Eso no se puede fabricar y la comunidad lo siente. Empecemos por lo que compartieron antes de ser Namtan Phil oficial, porque estuvieron en el mismo elenco antes de ser pareja de pantalla. En Midnight Museum en el 2023, Namtan interpretó un papel de invitada. En Last Twilight en el 2023, Namtan interpretó un rol secundario. Y luego llegó Ploy's Yearbook en el 2024, su primer proyecto con mayor protagonismo compartido. La comunidad ya estaba ahí, ya estaba haciendo clip. Pero el proyecto que lo cambió todo fue Pluto The Series, estrenado el 19 de octubre del 2024 en GMMTV y el 25 en YouTube, en el canal de GMMTV. 2 episodios que corrieron hasta enero del 2025. El segundo GL de GMMTV y el que puso a Namtan Phil en el mapa internacional. La historia sigue a Ai-eun, la gemela menos exitosa en comparación con su hermana Obi-eun. La noche de la boda de Obi-eun, esta le hace una petición a Ai-eun. Necesita que termine una relación secreta que mantiene con otra mujer, porque se irá de luna de miel. Poco después, el accidente ocurre. Paul fallece y Obi-eun queda en coma. Ai-eun decide asumir la identidad de su hermana para terminar con la amante y descubrir qué ocurrió esa noche. Y cuando la encuentran, descubre que la amante es una chica llamada Mei. Lo que empieza como una misión se convierte en algo completamente diferente. Pluto no fue una serie GL fácil de ver, no fue suave, no fue lineal. Namtan interpretó a las dos gemelas con tal precisión que la comunidad decía que parecían dos actrices diferentes. Y Phil construyó a Mei con una fragilidad que hacía que el espectador quisiera protegerla antes de que la trama lo pidiera. IMDb lo califica con 8.6 sobre 10, basado en más de 1.400 reseñas. El final generó más de 5 millones de menciones en tendencia mundial en X. Después de Pluto vinieron más proyectos juntas. Girl Rolls, estrenada en marzo del 2026, una serie GL en la que Namtan Phil comparte pantalla con otras dos parejas del GL de GMMTV, Milk Love y View Me. Namtan interpreta a Prin y Phil a Bambi. Y Phil ha dicho que Bambi fue el personaje más difícil de su carrera. Bambi es desafiante en todos los sentidos. Está muy lejos de quién es. Y Her, el próximo proyecto, Namtan tomará el rol de Apo y Phil el de Pearl Pan. Una historia que antes de estrenarse ya generó conversación y también críticas importantes de la comunidad por la forma en la que el tráiler presentó el arco transgénero del personaje. Namtan en el 2026 declaró que GMMTV había tomado en cuenta ese feedback, que esas voces importaron, que eso también cuenta. Lo que la comunidad no puede dejar de seguir no son solo las series, son ellas. Namtan tiene una tienda de pasta de Chile llamada Nam Prik Ta Lut. Ama a los animales, especialmente a sus bulldogs franceses. Está aprendiendo chino mandarín. Sus referentes como actriz son Jennifer Lawrence y Emma Stone. Tiene una filosofía de vida que repite mucho. Mi familia y mis amigos son como árboles grandes. Me dan sombra, un lugar donde descansar. No me juzgan, solo me aceptan. Phil es la introvertida del par. Le encanta quedarse en casa. Tiene tatuajes en el costado del pecho, las costillas y la espalda. También tiene un piercing en el ombligo y tiene un hábito que la comunidad ama profundamente. Todos los días fotografía el cielo, amaneceres, atardeceres, nubes, tormentas, las sube en su cuenta alternativa. Es su forma de observar el mundo en silencio. En las entrevistas juntas, la dinámica entre ellas es exactamente lo que se ve en pantalla. Namtan más expresiva, más cálida, más extrovertida. Phil más reservada, más sutil, más observadora. Un contraste que no se fuerza, que simplemente existe y que hace que cuando están juntas el balance sea tan natural que la cámara no lo puede ignorar.
Y aquí es donde el chip Nam Tam Film deja de sentirse solo como un chip, porque hay duplas YEL que la comunidad sigue por la pantalla, y hay duplas que la comunidad sigue porque lo que pasa fuera de cámara se siente tan real como lo que pasa dentro. Desde Pluto, la comunidad capturó momentos, miradas que duran un segundo de más, gestos que no estaban en el guión, una sincronía fuera de set que no se ensaya. En los fan meetings se mueven juntas como si hubieran hecho eso toda la vida. Cuando una habla, la otra la busca con los ojos. Cuando una ríe, la otra ya sabe por qué. Y entonces llegó diciembre del 2025. Alguien le preguntó a Phil sobre su relación con Nam Tam y respondió con 3 palabras que la comunidad no ha soltado desde entonces. Private, no secret. Privado, no secreto. No negó nada, no confirmó nada, pero eligió esas palabras. Privado, que es de ellas. No secreto, que existe. Esa distinción tan pequeña y tan enorme al mismo tiempo es la que tiene a los Lunars, convencidos de que lo que Nam Tam Film tiene fuera de pantalla no necesita comunicado oficial para ser real. Y Nam Tam, que siempre ha sido la más expresiva de las dos, dijo en una entrevista para Gracia que la conexión entre ellas es genuina. Fuera de pantalla no hay nada complicado entre nosotras. Nuestra conexión es desarmantemente real. Eso también lo eligió ella. Nam Tam Film no se quedó en Tailandia, los Lunars la siguieron a todas partes. En total han realizado 6 fan meetings oficiales como dupla. El 29 de marzo del 2025, Blush Blossom Fan Fest en Vietnam. El 18 de julio del 2025, su primer fan meeting en Manila, Filipinas, en el UP Theater de la Universidad de Filipinas, donde los Lunars filipinos les entregaron filipinianas hechas a medida y un yearbook con historias de fans de todo el mundo. El 1 de noviembre del 2025, Destiny's Harbour en Singapur. El 18 de enero del 2026, fan meeting en Taipei. Y el 21 de junio del 2026 será su primer fan meeting en Madrid, España. Y eso es enorme porque Madrid no solo es Europa, es la puerta hacia una región entera. Latinoamérica lleva años siguiendo a Nam Tam Film desde el otro lado del mundo, y este primer paso en Europa dice que las fronteras se están abriendo. Los Lunars de México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, entre otros, lo están viendo y esperando. La industria fue reconociendo lo que la comunidad ya sabía. Film ganó el 20th Seoul International Drama Awards como Outstanding Asian Star por su papel en Pluto. Ambas ganaron el Leading Girls Love Star of the Year en los Ariete Awards 2025. Film ganó el GL Actress of the Year en los Fit Ed's Cause Awards 2025. Pluto ganó Best Social Critic of the Year y Best Cinematography of the Year en los Hube Awards 2024. Nam Tam Film fueron nominados en los White University Awards 2025 como Mejor Pareja, con Nam Tam como Mejor Actriz Protagónica y Film como Rising Star. Y Nam Tam Film fue votado el icónico dúo favorito en She-Doll, con un premio de Billboard en Myeongdong, Seúl, durante 15 días. El número que más lo dice todo, Pluto generó más de 5 millones de menciones en tendencia mundial en X, solo en su episodio final. Eso no es una campaña, eso es una comunidad que encontró algo que le importaba de verdad. Porque Nam Tam Film no solo existe en pantalla, existe en la industria de la moda, las revistas y las marcas. Como dupla, su momento más icónico en el mundo de la moda fue en octubre del 2025, cuando Nam Tam Film viajaron juntas a París, para la Paris Fashion Week como invitadas de Polo Ralph Lauren, para celebrar la colección Polo Spring Summer 2026. Fueron la primera pareja de GMMTV en asistir a la Paris Fashion Week y, como era de esperarse, aprovecharon para hacer una sesión de fotos promocional para Girl Rolls, con temática romántica en la ciudad, incluyendo una escena frente a la Torre Eiffel que la comunidad capturó y que generó un revuelo enorme. Un beso que, según las propias palabras de Nam Tam, fue real. ยังไง เขาบอกว่าจริง เห็นแค่รูปเดียว เอาอีก บางอย่างมันแบบรู้กันแค่สอง ¿Qué le hace París a la gente? ¿Qué creen ustedes? También como dupla han participado en campañas oficiales para MCM, dos mujeres que ya comparten pantalla. Ahora también comparten pasarela. Nam Tam de forma individual ha representado a Prada, Gucci, Gentle Monster, Louis Vuitton, Max Mara y FWD Thailand. Y estuvo en el show de la temporada 26 de Prada en Milán en junio del 2025, donde junto a Win Meta Win generaron el mayor valor mediático de tailandeses en esa semana de la moda. Y más allá de las marcas que la representan, Nam Tam es fundadora y CEO de su propia marca de ropa, Angel's Place, un proyecto de moda que lidera ella misma.
Phil, por su parte, ha construido su propia presencia en el mundo de la moda con una identidad completamente diferente a la de Namtan. Es embajadora de ASICS, representando activamente sus colecciones de moda deportiva. Ha sido asociado a campañas de Dolce & Gabbana y en marzo del 2026 fue la estrella de la portada digital de Elle Official Thailand, vistiendo piezas de Loewe primavera-verano. Y al igual que Namtan, Phil es también fundadora y CEO de su propia marca de indumentaria, Fall in Love. No está esperando que alguien la llame, está construyendo las dos, cada una desde su estilo, cada una en sus propios términos. En cuanto a revistas, Namtan Phil fueron portada de Wink Magazine en enero del 2025, portada de Grazia Singapur en diciembre del 2025. Una sesión que se hizo en París con Polo Ralph Lauren, Phil fue portada digital de Elle Official Thailand en marzo del 2026 y Namtan tuvo portada individual en Elle Thailand en mayo del 2025. Y aquí hay que hablar del fandom porque los Lunars merecen su propio bloque. Lunar no es solo un nombre bonito, es un acrónimo. L de Love, U de You, N de Namtan, A de N, R de Ratchanum Film. El nombre fue anunciado oficialmente por GMMTV en diciembre del 2024. La mascota del fandom combina un patito y un panda con flores de no me olvides. Amor y luminosidad, exactamente lo que Namtan Phil representa para quienes la siguen. Los Lunars son de los fandom más organizados y creativos del GL tailandés. Yearbooks de regalos para sus cumpleaños, carteles en el metro de Seúl, filipinianas diseñadas a medida entregadas en Manila, traducciones a múltiples idiomas, fan meetings en 5 países y contando. Una comunidad que no espera que le pidan, simplemente hace. Y Namtan lo dijo claramente, incluso en los días más difíciles, saber que nuestros fans están ahí me da fuerza. Y Phil lo dijo todavía más directo. Son mi motivación y mi fuerza. Lo digo en serio. We want to travel around the world, but one of the most country that I want to go to is Colombia for sure. Arrancamos este video hablando de una serie que la comunidad no esperaba, que los golpeara tan fuerte. Y después de todo lo que vimos, Namtan, que estudió más de un año antes de debutar, que aprendió guitarra, batería y canto porque quería llegar lista y que salió del closet cuando nadie más lo hacía y pagó el precio, Phil llegó casi de casualidad, que dibuja órganos humanos con la misma precisión con la que construye personajes, que fotografía el cielo todos los días porque encuentra belleza en los que otros no notan, que baila, canta y construye su propia marca desde el mismo silencio que la define. Una dupla que la comunidad ya estaba viendo desde Ploy's Yearbook, antes de que nadie se lo pidiera. Una serie que rompió récord y se quedó en la memoria colectiva. Un beso en París frente a la Torre Eiffel que según Namtan fue real. Un privado no secreto que Phil eligió con cuidado y un fandom llamado Lunar que la sigue a Manila, Taipei, Singapur, Vietnam y ahora Madrid. Namtan Phil no es solo contenido GL, son dos mujeres que cuando están juntas crean algo que no se puede explicar del todo, pero que tampoco se puede dejar de ver. Y bueno, mis amores, espero que este video les haya encantado tanto como a mí. Déjenme en los comentarios, ¿ya son Lunars o este video les acaba de convertir? Y si quieren que le dedique un video a otra dupla o actriz del mundo GL, déjenmelo aquí en los comentarios, que yo siempre les estoy leyendo. Y si llegaron hasta el final, dejen su luna, dejen una linda luna, no importa si es llena, menguante, nueva, no importa. Déjenme una lunita para saber quiénes llegaron hasta aquí. Gaby y Girls Roll, ¿lo estás viendo? Sí. Gaby y Her, ¿lo vas a ver? Por supuesto que lo voy a ver. ¿Y dónde lo voy a ver? En Kik, así que vayan por allá, no se lo pierdan, la pasamos buenísimo, hacemos las reacciones, hacemos todo. Vayan a Kik. No olviden seguirme en mis redes para que no se pierdan de nada porque por allá siempre les estoy avisando cuando voy a estar en directo, cuando subo nuevo contenido, así que muy importante, síganme en mis redes. Y en este momento el algoritmo de YouTube te está dejando este video, que es de todas estas nuevas series de GL que se viene de GMMTV. Si no tienes ni idea, ni remota idea de lo que se viene este 2026, de hecho ya hay una en emisión, que también estamos viendo por Kik, cuidadito. Entonces vayan y vean este video que de verdad está interesante y les va a encantar. Sin más, te mando un beso enorme, un fuerte apapacho si estás cumpliendo años. ¡Feliz cumpleaños! ¡Chau, chau! Se te quiere.